Los compañeros de trabajo de Rachel llamaban imprudente a su costumbre de ofrecer viajes a desconocidos, pero ella creía en los pequeños actos de bondad. Después de llevar a una mujer nerviosa y a una niña silenciosa a la estación de tren en una tarde sofocante, Rachel no pensó más en ello, hasta que encontró un papel doblado entre los cojines de su asiento trasero. El mensaje garabateado apresuradamente le heló la sangre. Rachel siempre había creído en la bondad de los demás. Al crecer en un pequeño pueblo donde los vecinos se cuidaban entre sí, llevó esos valores a su vida en la ciudad. Mientras la mayoría de los urbanitas se mantenían distantes, Rachel mantenía su costumbre de ayudar a los extraños, siempre que fuera posible. Sus compañeros de trabajo en la firma de contabilidad del centro a menudo le advertían sobre los peligros de su generosidad, especialmente cuando se trataba de ofrecer viajes a desconocidos. Compartían muchas historias horribles, pero Rachel simplemente sonreía ante sus preocupaciones, insistiendo en que la mayoría de las personas eran buenas en el fondo. Aquel verano había sido particularmente brutal. Las temperaturas que subían hasta los 30 grados habían dejado la ciudad sofocada. La gente se movía lentamente por las calles empapadas de calor, buscando sombra donde fuera posible. Fue en una de estas tardes abrasadoras cuando Rachel salía del trabajo, con el aire acondicionado de su coche a toda potencia, mientras salía del estacionamiento de la oficina. A solo 2 manzanas de su lugar de trabajo, notó una parada de autobús donde una mujer y una niña pequeña esperaban. No había refugio en esta parada en particular, y ambas parecían miserables bajo el intenso calor. La niña, que parecía tener unos 9 años, se abanicaba con un trozo de papel arrugado. Rachel redujo la velocidad de su coche y se detuvo junto a la acera. Bajando la ventanilla del pasajero, les ofreció llevarlas a donde necesitaran ir. La mujer pareció sobresaltada por la oferta y educadamente la rechazó. Pero algo en la expresión de la niña llamó la atención de Rachel. La pequeña parecía más que cansada. Se veía casi derrotada por el calor, con los hombros caídos y la mirada baja. Rachel insistió, mencionando lo caluroso que estaba y que su coche estaba agradablemente fresco. Les aseguró que no era ninguna molestia. Después de un momento de consideración, la mujer intercambió una rápida mirada con la niña antes de aceptar con reluctancia. Hizo entrar primero a la niña en el asiento trasero y luego se deslizó ella misma en el asiento del pasajero delantero. Mientras conducían, Rachel intentó conversar. La mujer daba respuestas breves y nerviosas, diciendo que iban a visitar a la familia. Sus dedos jugueteaban con la correa de su gastado bolso de hombro y constantemente revisaba su teléfono. La niña en el asiento trasero permaneció completamente en silencio. A través del espejo retrovisor, Rachel observó que miraba por la ventana, con una expresión ilegible. Con la esperanza de hacer que la niña se sintiera más cómoda, Rachel sugirió que tal vez querría moverse al frente, donde el aire acondicionado era más fuerte. La mujer se tensó visiblemente ante esta sugerencia, diciendo rápidamente que la niña estaba bien donde estaba. Después de un momento, sin embargo, cedió y le dijo a la niña que viniera al frente si quería. La niña se movió al centro del asiento trasero, pero no avanzó más. Rachel no pudo evitar notar cómo la mujer se estiró hacia atrás y agarró firmemente el brazo de la niña. Cuando Rachel preguntó por la dirección de su destino, la mujer simplemente pidió que las dejara en la estación de tren del centro. Rachel asintió y se dirigió en esa dirección. Al llegar a la estación de tren, la mujer agradeció a Rachel por el viaje. Ella y la niña salieron del coche con su pequeña mochila.
Rachel las observó entrar en la estación por un momento antes de alejarse conduciendo, ansiosa por llegar a casa después de un largo día de trabajo. Esa noche, Rachel se acomodó para leer con la radio sonando suavemente. Un boletín de noticias interrumpió la música. El locutor habló de una niña de 9 años reportada como desaparecida desde temprano ese día. La niña había sido vista por última vez en un parque infantil cerca de la casa de su padre alrededor del mediodía. El padre, descrito como desesperado, había estado buscando durante horas antes de contactar a las autoridades. Rachel sintió simpatía por la familia, pero rápidamente cambió la estación para encontrar música de nuevo y continuó con su noche. La mañana siguiente era sábado y Rachel decidió limpiar su coche. Aspiró los asientos y organizó la guantera. Mientras se inclinaba hacia el asiento trasero para recuperar un bolígrafo que había caído entre los cojines, sus dedos tocaron algo más: un papel doblado metido profundamente en la grieta. Curiosa, Rachel lo sacó y lo desdobló. El papel era la misma hoja arrugada que había visto a la niña usando como abanico. En él, escrito con la caligrafía irregular de un niño, había un mensaje que casi detuvo el corazón de Rachel. «Por favor, ayúdame. Me está llevando lejos de mi papá». Rachel leyó las palabras una y otra vez, sus manos comenzando a temblar. De repente, cada detalle del encuentro de ayer adquirió un nuevo significado. El nerviosismo de la mujer, su reluctancia a aceptar el viaje, su agarre firme en el brazo de la niña, la petición de ser llevada Fenetia a la estación de tren y el grito silencioso de ayuda de la niña. El anuncio de la radio sobre la niña desaparecida volvió a irrumpir en la conciencia de Rachel. ¿Podría ser posiblemente la misma niña? El tiempo coincidía. Se había informado que la niña había desaparecido alrededor del mediodía y Rachel había recogido a la mujer y a la niña a última hora de la tarde. Sin perder un momento más, Rachel agarró la nota, sus llaves y su teléfono. Condujo directamente a la comisaría de policía más cercana, su mente corriendo con posibilidades y temores. En la comisaría, Rachel presentó la nota al oficial en el mostrador y describió a sus pasajeras del día anterior. Mencionó el boletín de noticias que había escuchado y preguntó si la niña en su coche podría ser la niña desaparecida. El oficial tomó su declaración seriamente y llamó a un detective que trabajaba en el caso. El detective le mostró a Rachel una fotografía y su estómago se hundió. Era, de hecho, la misma niña que había llevado a la estación de tren. Cuando le preguntaron sobre la mujer, Rachel la describió minuciosamente. El detective asintió con gravedad, explicando que la mujer coincidía con la descripción de la madre sin custodia de la niña. El padre fue contactado rápidamente y vino a la comisaría. Confirmó por la descripción de Rachel que la mujer era su exesposa, Melissa Keller, quien había perdido la custodia de su hija 3 años antes, después de desarrollar serios problemas de drogas. Él había permitido visitas supervisadas, pero Melissa no había devuelto a la niña después de lo que se suponía que sería un corto viaje al parque infantil. Con esta confirmación, la policía comenzó inmediatamente a rastrear los movimientos de Melissa. En la estación de tren, los registros mostraron que había comprado boletos a Riverside usando su propio nombre. Quizás no esperaba que alguien la conectara con la desaparición de la niña tan rápidamente. La policía contactó a las autoridades en Riverside con la descripción e información sobre el historial de Melissa. Comenzaron a revisar hoteles, moteles y conocidos asociados de Melissa en el área. Durante una angustiosa semana, Rachel esperó noticias. Entonces,
Finalmente llegó el avance. Un empleado de un motel deteriorado en las afueras de Riverside reconoció la descripción de Melissa y llamó a la policía. Los oficiales allanaron un apartamento destartalado donde encontraron a la niña encerrada en un baño. Melissa fue arrestada junto con su novio y otros 2 asociados. Lo que descubrieron fue aún más perturbador que una simple disputa por la custodia. La evidencia en el apartamento sugería que se estaban preparando para usar a la niña como mensajera de drogas sin saberlo, planeando enviarla a través de las fronteras estatales con sustancias ilegales escondidas en sus pertenencias. La niña habría sido una sospechosa improbable para las fuerzas del orden. 2 semanas después del rescate, Rachel recibió una llamada del detective. Le informó que la niña y su padre querían conocerla para agradecerle personalmente por su papel en el rescate. Cuando visitó su casa, Rachel trajo un oso de peluche para la niña. El padre le agradeció por prestar atención cuando otros podrían simplemente haber seguido con su día. La niña, aunque todavía callada, le ofreció a Rachel una tímida sonrisa y un abrazo que decía mucho. Mientras Rachel conducía a casa esa noche, reflexionó sobre cómo una simple nota había cambiado múltiples vidas.